Bienvenidos un domingo más a su casa. Alabemos juntos al Señor y escuchemos el mensaje que tiene para nosotros. ¡Bienvenidos! Seguimos consiguiendo sus pasos. ¿Siguiendo los pasos de quién? De Jesús, muy bien. Y hoy toca leyendo las instrucciones. ¿De qué creen que vamos a hablar? De la Biblia. Sí, muy bien. Jesús y el hábito de estudiar la palabra del Señor. Sí, Jesús tenía una Biblia diferente a la nuestra. ¿Ustedes qué creen? Sí, no existía el Nuevo Testamento, por lo tanto, todo el Antiguo Testamento. Pero de todas maneras Jesús tenía el hábito, y ahora vamos a ver cómo Jesús tenía y usaba el hábito de profundizar la palabra, de estar en la palabra. Tal vez a ustedes, no sé si les ha pasado, pero yo cuando he comprado algo nuevo, no sé, sobre todo si es algo de tecnología, y hay que armarlo o hay que ensamblarlo de alguna manera, es un momento muy especial y lo desarmo con ansiedad. No hay nada más lindo que sacarle, ¿no?, el plastiquito a un iPhone o a un teléfono. Y a veces no leemos, cuando es algo para ensarmar, no leemos el manual de instrucciones. Cada cosa que tiene un proceso de armado específico viene con un manual de instrucciones, un manual de uso también. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Cómo, a qué energía hay que conectar? Cómo apagar, cómo prender, el procedimiento de utilización, de uso. Y a veces hacemos nosotros de igual manera con nuestra vida. A veces nosotros, hasta que no lo rompemos, no vamos al manual. O hasta que no nos trabamos con algo, de golpe pareciera, ¿no?, nunca se les colgó la compu, que está el viejo método ahí de, ¿no?, apagar y volver a prender. Y ahí nosotros no podemos apagar y prender nuestra vida, pero a veces necesitamos que el Señor de alguna manera nos reinicie. Y ahí recurrimos también a la palabra del Señor. Y tal vez esto nos pasa porque no estamos siguiendo sus pasos y no estamos teniendo el hábito de lectura que tenía el Señor. Nosotros tenemos un devocional aquí en la iglesia, que el pastor Gio todos los días prepara, nos envía, sube a la página web, nos comparte por los chats del WhatsApp. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué significa? Bien, bueno, eso ya, media prédica ya tengo listo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y esto no lo inventamos nosotros, no es que lo inventó el pastor Gio. Esto está en la palabra, justamente, y está en la vida de Jesucristo. Jesucristo tenía el hábito de leer, meditar y orar, ¿no? Y uno de sus hábitos más habituales, justamente, valga la redundancia, era el de apartarse a orar, el de apartarse a leer la Biblia. Él estaba todos los días, 24/7, con sus discípulos. Pero vemos en la palabra que una y otra vez, y él se apartó a orar. Y él se apartó a leer. Pero nosotros conocemos la vida de Jesús de a fragmentos, ¿no? Y tenemos algunas historias de su niñez hasta los 12 años, y de golpe aparece Jesús a los 30 años. ¿Y qué hizo? Desde los 12, que es el último texto que tenemos de él, de su vida, ¿qué estaba haciendo? Se les escapó a papá y mamá. ¿Para hacer qué? Fue a hablar con los maestros, ¿no? Pero tenía 12 años. Imagínense acá, un chico de 12 años y viene a discutir de teología con el pastor Gio, ¿no? Y la Biblia dice que se asombraban los maestros de cómo él discutía con tanta sabiduría. ¿Y por qué creen que pasó eso? Y luego, a los 30 años, vemos, y ahora vamos a ver un texto que quiero que me acompañen, en Lucas 4, del versículo 16 al versículo 21. Yo creo que es una de las escenas más impactantes, cuando entendemos
no solamente leemos, sino cuando entendemos lo que pasaba acá. Jesús entra en la sinagoga en Nazaret, su pueblo natal, y hace algo que lo define todo. Y sobre eso vamos a hablar hoy, sobre qué es lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Lucas dice en el versículo 16, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde él creció, porque recordemos que él nació en Belén, ¿no? Fue como de costumbre, y quédense con esa frase, como de costumbre, a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. No dice que él arrebató el rollo, ¿no? Él se pone de pie y le dan el rollo. ¿Por qué habrá sido? El rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos, que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó, dice la palabra. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Hay muchas cosas que podemos rescatar de esto. ¿Qué les llama la atención? Yo cuando leía por primera vez y preparando este mensaje, empecé a encontrar algunas cositas. Esto como de costumbre. O sea, no es que era la primera vez que lo hacía. Jesús, como de costumbre, fue a la sinagoga. Después dice que se paró para leer las Escrituras. No cualquiera le daban las Escrituras a leer. Primero tenías que saber leer. Y no era algo tan común como hoy en día. Hoy todo el mundo sabe leer. Tal vez el 99.9% de las personas sabe leer. Y algunos hasta en varios idiomas. Pero en la época de Jesús no era tan normal. Y además, la Biblia no era como la tenemos ahora. Dice que agarró el libro de Isaías, que le dieron el libro de Isaías. Y él eligió una parte en especial y que particularmente los judíos no leían. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a parar acá? Yo, el ungido del Señor, ¿no? Era una parte de la profecía de Isaías que anunciaba la llegada del nuevo Mesías. Entonces el que se parara ahí a leer esa parte es como que estaba diciendo que él era el Mesías. Y Jesús lo hizo y se sentó, no dijo nada más. Pero fíjense lo que dice después el libro de Lucas, ¿no? Que él se sienta y todas las miradas se fueron a él, justamente por esto. Porque normalmente los judíos no tenían por costumbre leer esa porción del libro de Isaías, que está en el capítulo 61 del libro de Isaías, si lo quieren buscar. Hoy nosotros tenemos eso, capítulo, versículo. Ahí era un rollo todo escrito, de continuo. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo desenrolló, lo encontró y lo leyó. Él ya sabía lo que tenía que leer, o lo que quería leer. Él ya sabía dónde estaba. Y para saber dónde estaba es porque él seguramente tenía el hábito. Él conocía el libro de Isaías. Cuando uno conoce su Biblia, no necesita mirar la página, el número de página. Más o menos ya sabe a qué altura, por qué espacio está tal libro, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, por dónde está Isaías. Ellos no tenían esa ayuda. Era un rollo. El libro de Isaías tiene ¿cuántos capítulos? No es lección. Tiene 66 capítulos. Podríamos inferir ya solamente de algo lógico, si tiene 66 capítulos, que esta varía por el final, ¿no? 61 eran 5 capítulos antes del final. Que eso es una ayuda, pero él no tenía, otra vez, separado por capítulos. Él sabía dónde estaba. Él conocía. Para ponerles un poquito el contexto, Jesús tenía alrededor de 30 años cuando pasó esto. Acababa de ser bautizado.
acababa de ser tentado en el desierto, que no es un dato menor, y ahora regresaba a Galilea, en esta escena que acabamos de leer. La sinagoga en el siglo I era un lugar de reunión para los judíos, no era solamente un lugar de adoración, era un lugar donde se leía la palabra, sí, se adoraba, pero también era un lugar donde hasta se hacían negocios. Los judíos no hacían negocios con gente que no fuera judía, generalmente. Entonces, era un lugar social. Y acá vemos que a Jesús nadie le impide el paso. Dice que él se para y encima el asistente, el ayudante, le da el libro. No es que le dice, ¿y a vos quién te conoce? ¿No? Ah, Jesús, el hijo de José. Bueno, sí, toma. El Josecito. Es más, en el nombre, en el hebreo, originalmente cuando se mencionaba a una persona, a mí si me presentaran, dirían Leandro, el hijo de Gavino. Gavino es mi papá. Así se lo presentaba. Y seguramente hubieran dicho Jesús, hijo de José. Yeshua ben Yosef, que es en hebreo. Era parte de tu nombre. ¿A quién perteneces? ¿De dónde venías, digamos, el linaje al que pertenecías? Y esta escena, donde no vemos que nadie le impide llegar al frente a leer las Escrituras, de cómo él, dice, y él desenrolló y encontró. Era algo habitual para él, conforme a su costumbre, dice la Reina Valera. Como era de costumbre, dice la NTV. Y eso es lo que queremos rescatar el día de hoy. Esta frase es lo que lo cambia todo. No fue un evento especial. Esto era un hábito para Jesús. El primer punto que quiero tocar, Jesús tenía el hábito de estar en la palabra. La frase que justamente lo dice todo es esta, conforme a su costumbre. Y hay algo que por ahí nos pasa a veces, es que pasamos de largo frases o palabras. Y a veces pasamos de largo porque queremos llegar por ahí tal vez a una parte más importante. El versículo 18, donde él dijo, esta profecía se acaba de cumplir. Yo me imagino la cara de los judíos, no entendían nada, ¿no? O sea, ¿cómo el hijo del carpintero no era? O sea, y está diciendo que es quién. Pero ahí tenemos esta frase, conforme a su costumbre. Es una declaración sobre el estilo de vida de Jesús. Y otra vez, estamos siguiendo una serie que se llama Siguiendo sus pasos. Y nuestra meta es tener el corazón conforme al corazón de Cristo. Aquí tenemos un punto en el cual tenemos que prestar atención. ¿Cuál es nuestro hábito de lectura? No era un hábito esporádico, no era algo que hacía de vez en cuando. Era algo que hacía todo el tiempo. Por todo lo que podemos ver en la palabra del Señor. En todo lo que nos infiere, porque no hay nadie que le impidió, el ayudante se lo dio, él lo encontró rápido, él había sido educado en base a la palabra del Señor. Y quiero que pensemos en algo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, podriendo haberse sentado en la sinagoga y esperar que los otros leyeran, o que lea el rabino, que lea el maestro, ¿no? Y podría haber dicho, incluso sentado, yo soy el Verbo, yo soy el Hijo de Dios. Él se remitió a la palabra, ¿sí? A lo que ya era reconocido como la palabra del Señor. Él quiso ser bíblico, siendo el Hijo de Dios. Y si Jesús necesitó de la palabra, ¿cuánto más necesitamos nosotros? ¿Con la autoridad de quién me voy a parar yo acá arriba a decirles qué si no me refiero a la palabra de Dios? Si ni siquiera Jesús lo hizo. Jesús todo el tiempo, en cada una de sus enseñanzas, se remitía a la palabra de Dios. En todo momento. La pregunta no es si crees en la Biblia, si la Biblia está bien, si la Biblia está mal. Tenemos diferentes
traducciones de la Biblia, tenemos diferentes versiones de la Biblia. Los católicos tienen una Biblia con algunos libros más que nosotros. Hay diferentes ramas de la fe cristiana, incluso, que tienen más o menos libros. Nosotros tenemos... ¿Cuántos libros tenemos? Bueno, menos mal. Pasaron por Moquida al menos. 66 libros, ¿sí? Y creemos que todos son inspiración divina, que todos son palabra del Señor. La pregunta otra vez no es, o la diferencia entre creer que la palabra es importante o vivir como si la palabra es necesaria. Para Jesús la palabra era necesaria. Jesús en todo momento necesitaba de la palabra para transmitir el mensaje que Dios le había dado. En 2 Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esta carta le escribió Pablo a Timoteo, a un joven Timoteo. Y Pablo le está diciendo lo importante que es la Escritura, la palabra del Señor, para la vida de Timoteo. Solo para la vida de Timoteo. Para la vida de cada uno de nosotros. Por eso está en la palabra. La palabra del Señor tiene tu nombre y apellido. El Señor, cada vez que nosotros leemos, nos puede estar confrontando, nos puede estar animando, nos puede estar consolando. Pero cuidado si nunca te confronta. El único que era perfecto era Jesucristo. Y aún así, Jesucristo vivía estando en la palabra. Y para Jesús era necesaria la palabra. El segundo punto, Jesús conocía las Escrituras profundamente. Esto que leyó no lo leyó al azar. No es que agarró el rollo y dijo, puso el dedo, a ver, voy a leer esto. Él quería leer eso. Y él encontró, nos dice la palabra. Fíjense en el versículo 17, le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló, encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Y como les dije, de 66 libros, eso hoy está escrito en el capítulo 61, y Jesús lo encontró, no sé cuánto medía ese rollo. Tenían una mesa así donde lo ponían al rollo, ¿no? Y lo iban desenrollando para que no se dañara. Jesús lo encontró sin dificultad, lo leyó como alguien que sabe exactamente dónde está. No sé si han participado alguna vez les contaba en el primer servicio, de las Olimpiadas Bíblicas. Alguna vez cuando hacíamos esto con los jóvenes, cada los chicos decían, ¿pero qué? Tenemos que correr con la Biblia, saltar, no sé. Vamos a jugar al lanzamiento de disco con Biblia, ¿no? No, y era simplemente una Biblia, se les daba un versículo y el más rápido que lo encontraba ganaba. Y claro, les pedíamos a los chicos que trajeran su Biblia. Y los chicos todos confiados venían, porque conocían los que leían la Biblia, ¿no? Los que tenían el hábito, porque lo que no leía era lo mismo. Pero los que conocían su Biblia sabían dónde estaba la mitad, ¿no? El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, dónde podía estar cada libro. Y claro, ahí tenían una ventaja, entre comillas, porque conocían su Biblia. Y lo que hacíamos, bueno, ahora dásela al que está al lado y te damos otra Biblia. No, pero que esa no es mi Biblia. Así seguramente Jesús se encontró también, porque él conocía exactamente dónde estaba. Y yo recién les hacía notar esto del LOM, ¿no? Porque en muchas partes, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, vemos que nos relata la vida de Jesús donde él se apartaba a leer la Biblia.
a meditar de la palabra, a orar. La palabra, ¿saben qué busqué? Está escrito meletao, ¿sí? Que hablaba de, en el griego, de meditar, o como normalmente se traduce meditar. También tiene todos esos significados. Practicar, ejercitar, pensar repetidamente. Eso es meditar. Meditar en la palabra. No es una lectura rápida y la cierro y me voy, ¿no? No es que lo leo por cumplir, si hubiera manera de cumplir con el Señor. Es volver al texto, darle la vuelta, pensarlo. Hoy tenemos lo dejé abajo, en el teléfono tenemos la posibilidad de, no sé, lo veo en la Reina Valera, no, en la NBI, no, lo busco y lo leo también en la NTV. A ver de qué manera tal vez el Señor me quiere hablar con este texto. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar para mi vida? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Eso es meletao, meditar en la palabra. Preguntarse qué dice, qué significa. Buscar tal vez estos significados. ¿Cómo conocía Jesús las Escrituras? La respuesta es simple, porque estudió, porque leía, porque meditaba. Jesús fue a la sinagoga desde niño y acá recordamos en Lucas 2, ¿no? Ese versículo donde cuando él tenía 12 años, y acá hay un párrafo aparte porque yo no sé, no habla muy bien de de José y de María. 12 años tenía Jesús. Fueron para las Pascuas a Jerusalén, al templo, y dice la palabra que regresando a su casa, a un día, se dieron cuenta que, ¿y Jesús? ¿Y dónde está? Yo me muero. O sea, digo, uy, ¿dónde está Antonella? Se me perdió. Y fueron preguntando, yo me imagino, ahí nos describe la palabra la desesperación que podría tener. José y María atrás, porque vos le perdiste. Cualquier parecido con la realidad. Y van y le encuentran en el templo, con los maestros, discutiendo de la palabra. No dice que él estaba recibiendo enseñanza, ¿sí? Otro detalle, porque podría ser que él estuviera atento a lo que decían los maestros, ¿no? No, dice que Jesús estaba discutiendo sobre las Escrituras. Y algo que nos decía ahí, se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Lucas 2:47. Esto no fue improvisado. Esto es porque Jesús tenía un hábito de estudiar la palabra, de meditar en la palabra. En todo su ministerio después vemos cómo Jesús utiliza la palabra. Habíamos dicho que poquito antes de esto había sido tentado en el desierto por el enemigo. ¿Cuál fue la respuesta a las 3 tentaciones que le dio Satanás a Jesús? Escrito está, escrito está. Porque Satanás también lo tentaba con la palabra. Y Jesús le respondía con la palabra. Jesús no decía, no, porque yo soy el Hijo de Dios. O sea, ¿de qué me estás hablando? Escrito está. Si hubiera sido argentino, es que yo soy campeón del mundo. ¿Qué me vas a decir? Pero siempre decimos que Jesús era tan humilde que pudiendo haber nacido en Argentina, nació en Israel. Fíjense qué humilde era. No, chiste aparte. Jesús conocía la palabra. Por eso Jesús una y otra vez recurría a la palabra del Señor. ¿Sí? Es como esos carpinteros que aquel que está comenzando y le sale mal el mueble, no, que la madera, no, esta no era tan buena, te dije que me traigas madera buena. No, es que el martillo, los clavos. El carpintero de años sabe para qué sirve cada herramienta. Sabe para qué es o qué tiene que hacer con el martillo de 200 gramos o el de medio kilo. Yo puedo usar el de medio kilo para clavar todo, ¿no? Pero el carpintero que conoce, porque vive con sus herramientas todo el tiempo,
sabe para qué es cada cosa. Y Jesús conocía de esa manera las Escrituras, no como alguien que le hizo una lectura rápida a la mañana mientras tomaba el café para calmar su conciencia. Ya leí la Biblia. No quiero preguntar acá quién lee todos los días la Biblia, porque quiero creer que todos van a levantar la mano. Porque después preguntaría quién medita y ora todos los días en la Biblia, como Jesús. Yo tuve el ejemplo de mi papi, que mi papi no era pastor, él era policía, y él se levantaba antes que nadie a leer la Biblia y a meditar en la palabra. Y había veces que yo no sabía qué estaba haciendo, que no estaba ni leyendo ni orando. Y un día le pregunté, ¿y qué? Es que estoy meditando para que el Señor me hable. Y para mí orar hasta ese momento, yo tendría unos 12, 13 años, era, hola, sí, Dios, necesito esto, chau, amén. O sea, una lista de supermercado le di a Dios. ¿Y en qué momento lo escuchamos a Dios? Él leía la Biblia y eso mi papá no se lo inventó. Eso mi papá lo aprendió de la palabra. Y a veces nosotros tenemos muchos versículos que nos conocemos y a veces hasta de memoria. Y no les voy a preguntar, pero Juan 3:16, Filipenses 4:13, Romanos 8:28, ¿sí? Porque todo es bueno para los hijos de Dios. Y hasta ahí llegamos a veces. Para que ellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Hasta a veces sacamos de contexto la palabra del Señor. Porque no es para todos. Aún las pruebas me pueden ser para bien. Pero si es que yo estoy de corazón buscando hacer la voluntad de Dios. Y conocer las Escrituras profundamente toma tiempo. No hay atajo. Tal vez ese fue uno de los motivos por los cuales no tenemos noticias entre Jesús entre los 12 y los 30 años. Una persona adulta. Y tengamos en cuenta, bueno, Jesús vivió mucho menos, pero no por causas naturales, pero normalmente una persona en esa época, por causas naturales no pasaban de los 50 años. Yo ya no estaría vivo, capaz, en la época de Jesús. Y él a los 30 años, o sea, y necesitó solamente 3 años para dar el mensaje que él tenía que dar. Juan 8:32 nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. La sabiduría no depende de las circunstancias. La sabiduría viene de parte de Dios. La sabiduría no la adquirimos solamente leyendo la Biblia, sino que la sabiduría la adquirimos poniendo en práctica la palabra del Señor. Esto que dicen, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, la verdad no la conozco solamente leyendo la Biblia. La verdad la conozco poniendo en práctica la Biblia. Y lo que el Señor tiene para con mi vida, tiene preparado. El tercer punto, para ir avanzando, son 7 nomás, no, mentira. Jesús usaba las Escrituras como base de su identidad y su misión. Jesús era el Hijo de Dios y Jesús sabía para qué vino. Y el pasaje que eligió no fue al azar. Cuando Jesús abre el rollo de Isaías en el capítulo 61, no lo hace porque justo tocaba eso. No lo hace porque justo a la mañana se lo ocurrió. O porque peor, agarró el rollo y dijo, a ver ahí, uy, justo tocó esto. La profecía de Isaías, que es justo, para mí, me pegó justo. Era lo que él quería. Él podría haberse sentado y dicho, yo soy el Hijo de Dios, pero él necesitaba referirse a la palabra del Señor, porque escrito está. El versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos
que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Y después de esto, silencio incómodo. Y luego todos lo vieron. Seguramente Jesús estaba esperando. Dice, la palabra se ha cumplido hoy. Tal vez muchos de los judíos no entendieron. Probablemente los sacerdotes sí entendieron y se enojaron con él. Pero Jesucristo no solo conocía la Biblia o las Escrituras, sino que la habitaba. Esto estaba hablando de él y por eso mismo lo refirió. ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Querés conocer a Dios? ¿Querés saber cuál es la identidad de Dios? Ahí está. ¿Querés conocer el carácter de Cristo? Ahí está. No dejes que otros te lo cuenten. Lo tenés ahí al alcance nuestro. En otras épocas, el pueblo no tenía la posibilidad de leer la palabra. Es más, la iglesia de manera intencional escribió la Biblia en latín para que nadie la pudiera leer. Y te la leían. En este tiempo es el tiempo donde tenemos la mayor cantidad de Biblias impresas en diferentes idiomas, en diferentes tipos de traducciones. No son versiones, la versión es una sola. Son diferentes tipos de traducciones. La tenemos en el teléfono, en el iPad, en la computadora, y es donde menos la leemos. El tiempo donde menos la leemos. Tenemos audiolibros, hasta podés ir en el auto escuchando la Biblia. Jesús no tenía esa posibilidad. En el libro de Santiago, capítulo 1, 23 a 24, vemos como alguien, ¿no?, que mira en el espejo y compara, ¿no?, la Biblia como alguien que se mira en el espejo, pero cuando se aparta del espejo se olvida la imagen, ¿sí? Porque tal vez lo que está viendo no le gusta. Nosotros podemos ver la Biblia de dos maneras, principalmente, como un espejo y como un mapa. Como un espejo porque la Biblia nos está reflejando a nosotros. ¿Por qué la Biblia nos cuenta de tantos pecadores, tantas personas que se equivocaron? Porque así somos nosotros, así vamos a ser. O así fuimos en algún momento. Y tal vez cuando estamos leyendo la Biblia nos encontramos con esos ejemplos y nos vemos en un espejo y no nos gusta. La Biblia nos confronta, por eso te digo que si la Biblia no te confronta hace rato, cuidado. Pero la Biblia también es una guía, no solo te muestra lo que está o cómo estamos, porque no necesariamente todos estamos mal. También nos dan la guía de cómo ser como Jesús, de cómo podemos buscar ser como Jesús. Cuando Jesús fue tentado, la palabra, justamente las Escrituras, fueron su defensa. En Lucas 4, del 1 al 13, justo antes de lo que acabamos de leer, Jesús enfrenta 3 tentaciones y las 3 veces responde de la misma manera: escrito está. ¿Podemos responder de la misma manera ante el enemigo? Escrito está. La conocemos de esa manera. Jesús no argumentó con filosofía, no argumentó con ciencia, no argumentó con conocimiento académico. Dijo, escrito está en la palabra del Señor. Fíjense, Jesús recurrió a lo que estaba guardado en su corazón. En Hebreos 4, versículo 12 nos dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ahí es cuando les digo que nos vemos frente al espejo. No hay nada que pueda
que podamos ocultar a la luz de la palabra. El resto le podemos ocultar todo, pero al Señor no le podemos ocultar nada. ¿Será tal vez que el Señor nos está confrontando y por eso no queremos leer? ¿Cuál es el versículo que te sostiene en los tiempos difíciles? Jesús recurrió a eso en los momentos de tentación, a la palabra. Escrito está, y era el Hijo de Dios. Él no dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo me decís a mí eso? ¿Cómo me estás tentando a mí? ¿O será que nos creemos más que Jesús? ¿Cuál es la promesa que se repite en tu mente cuando el miedo nos ataca? Porque cuidado, que ser valiente no es no tener miedo. Solo los locos no tienen miedo. La valentía es hacer lo correcto aún cuando tenemos miedo. Actuar aún cuando tenemos miedo. La palabra de Dios no solo nos informa, no solo nos da conocimiento, forma tu identidad y protege tu corazón ante los ataques del enemigo. Y el último punto, el hábito se construye en lo cotidiano, no en lo especial. Jesús fue a la sinagoga un sábado como cualquier otro, como era de costumbre, dice la Biblia en el capítulo 4. Aquí es uno de los principios más importantes del discipulado. Los momentos extraordinarios de fe son frutos de los días ordinarios. Si todos los días tenemos el hábito de leer la Biblia, de meditar en la palabra, de orar, cuando estemos en problemas, esa palabra que fue guardada en nuestro corazón va a surgir. Hay mucha gente que busca al Dios de los milagros, o busca, mejor dicho, los milagros de Dios, pero no buscan al Dios de los milagros. Buscar al Dios de los milagros es como hacía Jesús, con el hábito de la lectura, de la oración, de la meditación, de buscar que esa lectura transforme mi vida. A mí hay veces que los jóvenes me han pedido, esto que voy a decir es con total humildad, no es que, porque de verdad es cierto. Me preguntan, ¿cuántas veces leíste la Biblia? No sé. No sé si son muchas, son pocas, no sé. No sé si estoy a la altura de Jesús. No creo. Pero a veces cuando digo que no sé, por ahí piensan que lo estoy diciendo como parecía, que son tantas que no tienen cuenta. Es que de verdad no sé. Y lo importante no es saber cuántas veces o leerla tantas veces. Porque si la leemos 1000 veces, pero solo una vez la leímos a conciencia y buscamos qué es lo que me quiere hablar el Señor con esa palabra, la única que sirve es esa. Las otras 900 es una lectura, como leer el periódico. Este hábito de la lectura y de que vivir en las Escrituras, como lo hacía Jesús, es de detenernos, dedicarle tiempo a ver qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Josué 1:8. Josué está delante de Dios. Moisés había muerto y ahora Josué es el líder de Israel. Y fíjense lo que le dice el Señor: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Después le dice, sé valiente. Pero primerito lo mandó a estudiar. Y Josué había estado 40 años caminando al lado de Moisés. Algo se le debe haber pegado, ¿no? Pero así todo, le mandó a estudiar. ¿Y saben cuál es el enemigo del hábito? La urgencia.
A veces vivimos apagando incendios. Vivimos en crisis. Es que no tengo tiempo. No, Lean, es que no sabes, mi vida es... Voy para acá, para allá, corro. Entonces, tal vez el problema no es tu agenda. El problema son tus prioridades. Porque si Jesús encontró lugar, espacio en su día para leer la palabra de Dios, para meditar, para orar, nosotros también podemos. No dejes que la urgencia mate este hábito. Jesús era el Hijo de Dios y Él tenía una misión que iba a cambiar a la humanidad eternamente. Y Él encontró tiempo para estar en la palabra. ¿Qué es lo tan importante que tenés que hacer? Que le quita tiempo a la palabra. Yo les quiero dejar 4 pasos concretos para tal vez que puedan comenzar en esta semana. Y les quiero animar, o sea, yo no quiero que acá se vayan bajón, ahí, ay, no leo la Biblia. Leandro me dijo que no leo la Biblia, me voy a ir al infierno. No. El Señor les está esperando. Ese libro que tienen ahí tiene tu nombre y tu apellido. Y cada vez que estás leyendo, cada palabra que estás leyendo, Dios te está hablando a vos, a tu corazón. Ese libro no está escrito para otro, porque a veces decimos, no, es que esto del Antiguo Testamento. Incluso hay cristianos que dicen, no, yo leo solo el Nuevo Testamento porque es a partir de Jesús. Jesús, déjame decirte, no leía el Nuevo Testamento. Leía el Antiguo. Entonces no desaproveches. Hace algunos años con mi esposa le compramos un libro a Antonella, mi hija mayor, que era un libro de aventuras. Y podías personalizarlo. Y podías incluso ponerle fotos. Y le pusimos fotos de mi nena. Y el nombre del libro es Las aventuras de Antonella. Y claro, ibas leyendo. Y Antonella durante muchos años amó ese libro de una manera increíble. Porque parecía que eran sus historias. Bueno, la Biblia está escrita para vos. Solo falta que le pongas la foto. Pero tiene tu nombre y tu apellido. Y déjame darte 4 consejos. Primero, elegí un momento fijo en el día. No cuando pueda, no cuando tengo tiempo. Porque si lo dejas libre, no lo vas a hacer. Oblígate a poner un día, una fecha en el día, una hora en el día, mejor dicho, un ancla horaria. Para ese día apartarlo para cualquier cosa y que sea tu cita con el Señor. Segundo, empezá con poco. No te ponga meta. No, voy a leer 5 capítulos por día. Ahora sí. No, un capítulo, medio, lo que avances. Y vas a ver que cada día el corazón te va a pedir más. Tercero, medita. Meletao. ¿Qué significa lo que leí? En el contexto actual, ¿de qué me está hablando el Señor? Y ora y pídele, Señor, ¿qué me quieres decir? No le preguntes, ¿será que es para mí, Señor? Sí, es para vos, tiene tu nombre. Y último, memoriza. Yo tengo una memoria fatal, pero así todo me he memorizado y me he aprendido versículos. Y mi esposa me pide recado, mañana pasa a comprar, y me olvidé el otro día, pero... ¿Y te acuerdas los versículos? ¿No te acuerdas que te pedí que compres huevos? Me dice. Si memorizamos un versículo por semana, ¿cuántos versículos memorizamos en un año? 52 versículos. No sé cuántos me acuerdo de memoria. La mayoría que me acuerdo de memoria son la Reina Valera, porque era la que leía cuando era niño.
Y si me dicen cuál es en NTV, no sé, lo tengo que leer. Pero esa es la manera que tenemos de que la palabra del Señor se haga carne en nuestras vidas. Seguir sus pasos significa empezar por el mismo lugar donde el Señor empezó, con la palabra de Dios abierta. Abierta, pero que la leamos. No como mi abuela. Mi abuela de tradición católica tenía la Biblia ahí a la entrada de la casa, grandota, con dibujitos abiertos, Salmo no sé cuánto. Amarilla estaba la hoja. Y daba vuelta la otra. Sí, ha sido blanca. Nunca la leía mi abuela. Había hecho la comunión y ahí quedó la Biblia. ¿Y por qué? Porque queda lindo. No. Abierta y métete en la Biblia. Que podamos navegar en la palabra del Señor. El Señor tiene tantas cosas para decirte. Amén. Amén, iglesia. Oremos. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque no es un libro más. No es porque es un libro muerto, sino porque, como siempre decimos, es una voz viva. Gracias porque Jesús nos mostró cómo relacionarnos contigo a través de la palabra, cómo buscar de tu sabiduría a través de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos abra los ojos para aprender a leer, para buscar lo que tú tienes para decirnos en cada momento, en cada día, Señor. Lo que tú tienes para abrazarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para que podamos enderezar el camino cuando no estamos tan rectos, Padre. Danos la intencionalidad de buscarte todos los días en tu palabra, en la meditación de la misma y en la oración. Ayúdanos, Señor. Queremos aprender a relacionarnos más contigo y aprender a conocerte plenamente en toda tu dimensión, Señor. Gracias, Señor, por los años y años que tiene la Biblia, que ha sido el libro más atacado y aún así ha persistido los años. Ayúdanos, papá, a buscarte todos los días, Señor, en la quietud de nuestro hogar, en la quietud de nuestra casa, a buscar tu rostro, Señor. Háblanos, Señor. Que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nuestro espíritu. Te amamos, Señor. Y tal vez si haya en este lugar ahora alguien que, no sé, haya escuchado por primera vez, o tal vez nunca haya entregado su vida, su corazón al Señor. Tal vez te estoy hablando de cosas que tal vez nunca te has enfrentado. El Señor también te quiere hablar a ti. El Señor también quiere recibir tu corazón. Quiere que le abras tu corazón. Él golpea. En Apocalipsis 3:20 dice que Él golpea y espera que nosotros abramos. Y el Señor está esperando que tú le abras el corazón. ¿Estás ahí dispuesto para abrirle el corazón? Tal vez escuchaste todo esto. Escuchaste cómo Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, buscaba de su palabra. Te pido que repitas conmigo. Padre amado, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Quiero reconocerte hoy día como mi Salvador y mi Señor. Y quiero a partir de hoy seguirte a ti y vivir para ti. Guía mi vida, guía mis pasos, Señor. Quiero ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si alguien ha hecho esta oración, te invito. Allá afuera hay un árbol
para que pongas una hoja con tu nombre. Y si quieres, me buscas y oramos juntos también. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia, que tengan una linda y bendecida semana. ¿Qué tal si se ponen de pie y terminamos cantando? Amén. Qué bueno saber que ya no hay nada que temer, me hiciste libre, ay, me hiciste libre. Qué bueno saber que donde vaya te veré, estás conmigo, siempre estás conmigo. Y aunque venga la lluvia, tú me cubres con tu manto. Si me falta el aire, tu presencia es mi aliento. Y aun cuando no te veo, yo caminaré confiando en ti, en ti. Me diste gozo, gozo, muy dentro de mi ser. Me diste gozo, gozo, por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré. Qué bueno saber que ya no hay nada que esconder, tú me conoces, ay, tú me conoces. Qué bueno saber que eres el ancla de mi fe, ay, tú me sostienes. Y aunque venga la lluvia, tú me cubres con tu manto. Si me falta el aire, tu presencia es mi aliento. Y aun cuando no te veo, yo caminaré confiando en ti, en ti. Me diste gozo, gozo, muy dentro de mi ser. Me diste gozo, gozo, por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré. Me diste gozo, gozo, muy dentro de mi ser. Me diste gozo, gozo, por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré. Tenemos gozo porque Jesús nos da gozo, amén. Me diste gozo, gozo, muy dentro de mi ser. Me diste gozo, gozo, por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré. Me diste gozo, gozo, muy dentro de mi ser. Me diste gozo, gozo, por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré, ay, 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 ay. Por eso cantaré. Amén. Bendecida semana, iglesia. Que el gozo del Señor no se aparte, amén.